Estamos ya en contacto con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Espero que estén allí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo andás, Rodrigo? Muy bien, y hoy en primer lugar, bueno, saludar a las compañeras y a los compañeros trabajadores mañana, y por supuesto a las compañeras y compañeros trabajadores con discapacidad, que también la lucha por los derechos laborales nos comprende a las personas con discapacidad en cada una de las etapas de este gran movimiento por no estar expulsados del sistema, por entender que también formamos parte, como hemos venido planteando desde hace varios programas, de este mundo, como bien vos marcaste, el hecho de no creernos tanto las personas y entender que hay una interdependencia y que todos tenemos algo para darle a los demás, ¿no? De aportar nuestra propia vida y nuestra fuerza de trabajo. Eso es. Y bueno, pero ustedes hoy iban a trabajar, hoy justamente iban vinculados con este nuevo 1 de mayo, a 131 años de la primera celebración, que fue en 1890. Ustedes iban a traer a colación el tema de, la discapacidad y el mundo sindical. Sí, queríamos, lo primero que queríamos contar, Mario, es que cuando se habla de los derechos, de los trabajadores, del derecho al trabajo, muchas veces se hace hincapié en la legislación especial que nos comprende a las personas con discapacidad. Si bien existe una legislación específica, lo primero que queremos mencionar es que el artículo 14 y el artículo 14 bis, el 14 bis cuando habla de los derechos laborales, derecho a participación en las ganancias, todos los derechos que el 14 bis comprende, también los comprende a las personas con discapacidad. Porque pareciera ser que la Constitución es la Constitución para, entre comillas, los y las normales. Y no es así. Nosotros también estamos comprendidos dentro de esa de los derechos constitucionales y de los derechos laborales. Claro, porque cuando se habla de el derecho laboral de las personas, no está diciendo la Constitución el derecho de las personas que puedan trabajar sin problemas físicos o algo así. Habla de las personas y siempre decimos lo mismo. ¿En qué momento las personas con discapacidad dejamos de ser personas? ¿Y en qué momento dejamos de ser pueblo? Ajá. Esto es importante que se tenga en cuenta. Bueno, el artículo 14 bis fue redactado por justamente uno de los que redactó fue un sindicalista, fue Crisólogo Larralde, radical, junto con constitucionalistas socialistas, de manera que deberíamos recordar el alcance de ese artículo. Y en ese sentido, ¿por qué mencionamos la participación sindical en la redacción de este artículo? Porque esto que planteamos hoy, Mario, Daniel, tiene que ver con que muchas veces en la esfera sindical nos encontramos con una falta de formación por parte de los compañeros y de las compañeras que en muchos casos son delegados. Ajá. Y los delegados tienen la responsabilidad, por supuesto, de representarnos a todos, a los trabajadores con y sin discapacidad. Eso requiere de que tengan que adquirir la formación en esta temática, por ejemplo, conociendo los acuerdos o los acuerdos de la OIT que hablan de los trabajadores con discapacidad, qué trabajos se reconocen, por qué se reconocen determinadas cuestiones, qué son los ajustes razonables. Rodrigo explicaba hace unos programas atrás acerca de los ajustes razonables. A ver, ¿cómo es eso de los ajustes razonables? La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que tienen que ver, lógicamente, con, por ejemplo, un criterio de diferente altura,
para que entre una silla de ruedas, una computadora con un lector de pantalla para personas ciegas o con baja visión, una luz específica para que las personas con baja visión no les moleste el brillo, una oficina con una puerta ancha, con baño para personas con discapacidad, un montón de cuestiones que hacen posible la interacción en la parte laboral de las personas con discapacidad con el resto de la sociedad, ¿no? Estos temas deberían entrar en los convenios colectivos, Mario, Daniel, porque así como, esa lucha que llevaron adelante en su momento los empleados de comercio por la silla, la lucha que llevaron adelante los periodistas por en la cantidad de permanencia frente a una pantalla de computadora, los ajustes razonables son justamente esos ajustes que tienden a la posibilidad de ejercer el trabajo en dignidad en un plano de equiparación al resto de los compañeros. Porque la verdad que este principio de igual remuneración por igual trabajo, en el caso de las personas con discapacidad, contrariamente a lo que se cree, no se cumple. ¿Por qué motivo? Porque en muchas situaciones se toma el haber empleado a una persona con discapacidad como una verdadera gauchada, y en realidad esa persona está aportando la misma fuerza de trabajo que alguien con su misma formación y en una situación de equivalencia. Sin embargo, el techo del cristal del que muchas veces hablan las compañeras, las mujeres, también lo enfrentamos las personas con discapacidad en la carrera laboral. Uh-huh. ¿Qué tema, ¿no? Y claro, sí. ¿Por qué? ¿Cómo alguien se puede aprovechar, digamos? Tiene que ver con esta idea o este manto como de presenta a unas personas como de querer que nosotros seamos iguales, ¿no? Entonces, en esa igualdad que plantean, se olvidan de estos ajustes razonables, y por ahí ponen, por ejemplo, a trabajar con que ha pasado, lo estoy diciendo con su conocimiento de causa, han puesto a trabajar en el teléfono de una persona que tiene problemas de dicción, por ejemplo. O, por ejemplo, me han puesto a mí personalmente, a foliar un cuaderno, ¿bien? Sí. Utilizando un sello común, que es la única forma que yo lo puedo llegar a foliar es haciéndolo agradando el sello con la boca. Claro, pero eso parece realmente una burla. Sí, vuelvo y digo siempre esta frase, y que si juzgamos a un delfín por la capacidad de subirse a un árbol, vamos a determinarlo como un inútil, ¿no? Claro. El delfín está para estar en el agua y el mono se podrá subir al árbol, ¿bien? Sí, es muy bueno el ejemplo. Y lógicamente que la gente que tiene alguna discapacidad tiene el resto de sus capacidades intactas para poder desenvolverse en el mundo del trabajo y también en el mundo sindical. ¿Qué es lo que hay? ¿Una preeminencia de la fuerza física? ¿Qué es lo que impide que, por ejemplo, gente con discapacidad haya llegado alguna vez en la CGT, por ejemplo, a tener un lugar destacado? Mira, lo que hay es primero tener que eliminar este tipo de barreras mentales, ¿no? Porque este tipo de la barrera de la idea de que la persona con discapacidad, hace lo que puede. En realidad, quiero recordar lo que decía el doctor Juan Tesone, creador de Serenil, acá en Mar del Plata. Él decía: las personas con discapacidad, con sus capacidades remanentes, pueden desempeñarse exactamente igual que el resto de las personas en la competencia que le es propia. Claro. Y además hasta en algún caso mejor, porque se verifica que no hay una cuestión tan de dispersión o de distracción. Ahora, para no dejar sin responder tu pregunta, Mario, evidentemente nosotros decíamos también en algunos programas que la lucha nuestra no deja de ser una lucha simbólica. Es lo que hablaba Bordier, la batalla cultural.
Y en esta lucha simbólica hay que trabajar también dentro de la clase trabajadora. La clase trabajadora también debe revisar una serie de postulados, porque como decía Pablo Freire, el dominador sigue estando dentro de uno. Y entonces hay que deconstruir esta idea del hombre máquina que todavía sigue estando dentro del ámbito sindical y que por supuesto a veces no se alcanza. Y ojo, no estamos acá señalando con el dedo a las compañeras y los compañeros delegados, simplemente estamos marcando un hecho con la idea de hacer, desde un diagnóstico correcto se puede corregir una situación. Hay incipientes movidas en algunas regionales de la CGT, en algunas regionales de la CTA, pero son ínfimas. De hecho, con Rodrigo hemos integrado acá la lista Bordeaux del Sindicato de Empleados Municipales, y personas con discapacidad participando éramos realmente pocos. Cuesta instalar el tema. Y un ejemplo que te podemos dar es, ante algún reclamo que hemos hecho en alguna oportunidad, cada cual desde su dependencia, nos ha pasado que el delegado, al ir a plantear en este caso a la patronal, lo que sería la municipalidad, determinada cuestión, lo planteaba desde el ámbito de la gauchada. Che, miren, tengan en cuenta al pobre compañero que necesita. No, en realidad no ese es el planteo. El planteo tiene que ser desde la misma dignidad con que se hacen los demás planteos. Así Acá es. hay que respetar los ajustes razonables, hay que las personas ciegas tienen que tener lectores de pantalla, en las computadoras las personas con alguna discapacidad motora tienen que tener las adaptaciones mobiliarias correspondientes desde la dignidad, no desde la lástima. ¿Y qué ocurre en el caso de las mujeres con discapacidad? Porque en general se dice que ustedes están en una situación de desventaja, lógicamente por esta cosmovisión que anida en la sociedad, pero en general siempre se dice que detrás de los hombres encima hay, las mujeres están peor aún. ¿Esto es así o en el caso de la discapacidad es idéntico para un hombre o una mujer? Es compleja la pregunta, Mario, porque como nos preguntaba la vez pasada Daniel también, en principio hay una doble discriminación como principio general, podríamos decir. Eso es real, pero no puede haber una respuesta unívoca, porque hay distintas situaciones en la Argentina que es muy amplia, muy grande geográficamente, y también dentro de nuestra misma ciudad de Mar del Plata, ¿no? Claro. Rodrigo. No, además, a ver, voy a ser injusto en esto, pero la discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral es de alguna manera es más, no sé cómo decirlo, sería más simple o más acotada a la cuestión de mujer. Bien, pero en el caso de las personas con discapacidad, la discriminación es muy variable respecto del tipo de discapacidad. Entonces, el efecto o la característica de mujer con discapacidad va a variar mucho con el tipo de discapacidad que tenga. ¿Bien? Uh-huh. ¿Se entiende a qué me refiero? La variable de la discapacidad hace que por ahí una persona, un hombre con discapacidad muy severa, por ahí tenga mayor discriminación que una mujer con una discapacidad leve. Claro. ¿Bien? No es una situación que es 2+2. Uh-huh. Es una situación muy variable. Seguramente una mujer con una discapacidad muy severa va a tener una situación mucho más complicada que un hombre con una discapacidad. ¿Ustedes podrían dar el ejemplo de algún dirigente con discapacidad manifiesta que haya podido ascender a lo largo de la historia en la Argentina a un cargo significativo en el mundo sindical? Es una pregunta compleja, porque se me estaba ocurriendo, no, pero no es en el mundo sindical,
tiene que ver con cuando estuvo Triaca como ministro de Trabajo, pero no venía del sindicalismo, venía... Efectivamente, pero Triaca fue ministro estando en silla de ruedas. Sí, fue ministro estando en silla de ruedas, pero te diría que también él venía de una realidad... estos son ejemplos peligrosos. Son ejemplos peligrosos porque... y nos hacemos cargo de lo que vamos a decir ahora, porque viene a serle el mascarón de proa que le permite a un gobierno reaccionario lavar la cara y presentarse como inclusivo o incluyente, porque ya sabemos lo que fue esa especie de ministerio, y que además Triaca no vive la realidad que vivimos el resto de las personas con discapacidad. Es muy duro, pero hay que decirlo, como también el hecho de Costa Méndez, ahí tenemos un ejemplo espantoso, también si se lo plantea como una persona con algún tipo de discapacidad motora, ¿no? Digamos el canciller de Argentina durante la Guerra de Malvinas. Bueno, sí, el caso de Michetti, vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y Michetti. Claro, pero el caso de Michetti y demás, acá hay que decir una cosa también, donde se traza una frontera que hay que hablarla con todas las letras. El caso de Michetti, que tiene una discapacidad sobreviniente, Michetti cuando hablaba de las personas con discapacidad decía, bueno, hay que hacer algo para integrarlos, para incluirlos en tercera persona. Después se ve que se acordó o que alguien lo asesoró y le dijo, che, mirá, no te pongas vos afuera, ¿no? Pero ya te digo, esos son ejemplos ejemplos raros, digamos, ejemplos raros. Ahora, como de acuerdo a lo que vos estás planteando, no, han habido, sí, dirigentes, bueno, el caso de, a ver, estoy tratando de dar una respuesta, el caso de Obregón, un dirigente de Córdoba, con una discapacidad visual, pero son los menos. Son los menos, claro. Sí, son los menos claramente. Y puedo decir respecto a esto, con conocimiento que a lo largo del tiempo los gobiernos por ahí municipales y demás han incorporado a personas con discapacidad, por ejemplo, cuando había algún deportista que había viajado y en la ciudad se había hecho conocer y había competido, había ganado alguna medalla, lo ponían como director de discapacidad, por ejemplo. Bueno, Carlos y Rodrigo, tenemos un oyente que quiere decir algo. ¿Ustedes me escuchan? Ahí sí, Mario, bueno, ahí se escucha. Hagan un minuto de silencio, por favor, que vamos a tener un oyente que quiere decir algo respecto de esta materia que estamos tratando. Quiero suponer. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Habla Elena de José Ingeniero. ¿Cómo le va? Muy bien. Encantada, y la verdad que hablé con Leo y le dije si era posible que podía decir algo, porque realmente el tema que ustedes están tocando en este momento es un tema que realmente toda mi vida la llevé conmigo, ¿no? Uh-huh. O sea, fui sindicalista toda la vida, y justo nombraron a gente que yo trabajé con ellos. Yo trabajé en el sindicato, yo era comisión directiva del sindicato plástico. Ah, mire. Y estaba justamente en la parte social, como no tuve toda la vida, en la parte social, las cosas que realmente a veces se deben soportar, porque una persona que está discapacitada merece el respeto, no la lástima, como dijo el compañero ahí, que realmente los felicito, y yo como idealista por sobre todas las cosas de lo que significa ayudar a aquella persona que necesita, más allá de una discapacidad física, pero que puede ser física y no mental, decir que sigan en esa lucha realmente maravillosa que es el sindicalismo puro. No es sindicalismo, porque yo siempre fui una sindicalista sin política en sí, simplemente una sindicalista que ayudaba a los compañeros que necesitaban. Entonces, este tema de hoy que enfocaste, realmente tengo que decirte gracias, y a la vez augurarles este 1 de mayo para todos aquellos que hacen un esfuerzo superior
y que dignamente dicen que el trabajo para ser gente es ser digno, es trabajar. Entonces vaya mi homenaje a esos compañeros que están ayudando a toda esa gente y que representan nada más ni nada menos al que no se puede defender. Muy bien. Simplemente eso. Mario, te agradezco infinitamente que me hayas dado este espacio y haberlos saludado a los otros compañeros. Muy bien. Te agradecemos nosotros. No, gracias. Chao. Buenas tardes. Feliz día mañana. Feliz día. Bueno, entonces ustedes la han escuchado, una oyente de la radio que ha querido llamar y ahí les ha mandado un saludo por este 1 de mayo y saber que un principio de la justicia es que debemos aportarle a la sociedad un poquito más de lo que tomamos de ella y que todos estamos en capacidad de aportarle a la sociedad un poquito más de lo que tomamos de ella y eso hace que la sociedad cada vez sea un poquito mejor. Cierran ustedes con la última reflexión. Mario, un saludo a las compañeras y a los compañeros y en la compañera que llamó recién, por supuesto a toda la clase trabajadora. Nosotros siempre decimos desde acá que el 1 de mayo decimos feliz día. Sabemos que es un día por supuesto, que es un día de reflexión, es un día de recogimiento. Es un día de luto, por supuesto que es un día de luto, y aunque parezca contradictorio decimos feliz día. ¿Por qué? Porque seguramente sería tremendamente falso el homenaje a los mártires si no fuéramos capaces de caminar con alegría hacia una sociedad sin clases. Desde ahí es que nosotros decimos feliz día compañeros, feliz día compañeras, alcemos nuestras copas con lo que tengamos mañana, recordemos a los mártires, pero recordemos que en esos mártires nos estamos redimiendo como clase. Muy bien. Bueno, perfecto. Hasta el viernes próximo. Y que tengan un gran día 1 de mayo. Bárbaro. Bueno, hemos hablado entonces con Carlos Matos y con Rodrigo Romera, y llamó la compañera que hizo una reflexión muy pero muy interesante. Así